Otra manera como debemos aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, Santiago nos dice, manteniéndonos cerca de Dios. Manteniendo cerca de Dios. Cuando nosotros empezamos a dudar de la bondad de Dios en tiempos difíciles, nos alejamos de Dios. Nos molestamos con Dios. Dejamos de orar. Dejamos de leer su palabra. Empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. Si tenemos que mentir, lo hacemos. Si tenemos que robar, lo hacemos. Y nos alejamos de Dios. En tiempos difíciles, queremos salir de la situación en la que nos encontramos y hacemos cualquier cosa para hacerlo. Y terminamos alejándonos de Dios. Empezamos a creer que Dios no es generoso con nosotros. No, Santiago dice, manténgase cerca de Dios y Él se mantendrá cerca de ustedes. Y la única manera de poder mantenernos cerca de Dios es ¿cómo? Por medio de la santidad. Si nosotros no andamos en santidad, no nos apartamos para Dios, no podemos estar cerca de Dios. ¿Sabes qué difícil es cuando te amargas? Qué difícil es orar o leer tu Biblia. Cuando estás frustrado, nos alejamos de Dios. Santiago dice, no, manténganse cerca de Dios. Versículos 8 del capítulo 4 da otro mandato, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. 3 mandatos que nos da aquí Santiago. Una, acérquense a Dios. Pero para poder acercarse a Dios tienen que limpiar sus manos. Tienen que dejar de hacer el mal que están haciendo. Tienen que dejar de hablar de la manera que están hablando. Tienen que dejar de actuar de la manera que lo están haciendo. Tienen que dejar de actuar con doble ánimo. En otras palabras, deben dejar de tener una lealtad dividida. No pueden tener una lealtad con Dios y el mundo a la misma vez. Purifiquen sus corazones, su manera de pensar. Y el versículo 9, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. En otras palabras, cambien de actitud. Sientan vergüenza por lo que están haciendo. La esperanza que nos da la palabra de Dios. No importa qué lejos estemos de Dios. No importa qué tantas barbaridades quizás estemos haciendo lejos de los caminos de Dios. Sin embargo, Santiago nos aconseja algo. Acérquense a Dios. Dejen de hacer lo que es malo y Él se acercará a ustedes. Lo único que tenemos que hacer es dejar de hacer lo malo y volver a Dios. Y Dios volverá a nosotros. No es tan difícil. Señor, perdóname. Señor, mi actitud no es la correcta. Te he ignorado. Por meses no he hablado contigo. He estado molesto contigo. La envidia que tengo por lo que tú haces con otras personas me duele mucho y por eso yo ya no vengo contigo. Pero perdóname, Señor. Ya no lo voy a hacer más. Santiago nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquese, límpiese. Note el lenguaje que usa Santiago, es un lenguaje del templo. Cuando los sacerdotes tenían que hacer sacrificios en el templo, tenían que limpiarse, purificarse para poder entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice Santiago, límpiense. No literalmente lávense las manos y las caras, no. Dejen de hacer lo malo, cambien de actitud. Se acercarán a Dios y Dios se acercará a ustedes. En otras palabras, manifestemos una actitud de un verdadero arrepentimiento.